Vale, bueno, Podcast. para todos los que están ahí, primero que nada agradecer por su asistencia, para nosotros sumamente importante. Les vamos a comentar un poquito de qué se trata nuestra fundación. Procura tu Vida es una fundación sin fines de lucro en Chile que está abordando temas de obesidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos acompañar al paciente porque sabemos que es una enfermedad silenciosa que obliga inconscientemente al paciente a recluirse por la estigma que existe en la sociedad, por los pocos tratamientos que pueden existir. Entonces somos la voz de los pacientes que viven con obesidad y estamos luchando con ellos, junto a ellos y con ellos, para conseguir políticas públicas que puedan cambiar esta situación que existe en Chile. Es por eso que nosotros llevamos un año ya trabajando en nuestra comuna, somos de la comuna de Mostazal de Chile, y hemos hecho varias intervenciones donde hemos podido abordar lo que es intervenir a la población desde el punto de vista de prevención, tratamiento estamos buscando ahora, y por la parte social, como les digo, políticas públicas. Así que nuestro invitado de hoy es nuestro mejor embajador, y debo decirlo, nuestro mejor embajador, que es José Manuel, porque es un chileno que lamentablemente tuvo que salir del país para poder encontrar un tratamiento multidisciplinario que no encontró acá en Chile. Así que él nos va a contar su historia. Sí, bueno, complementando con Marcela, bueno, acá vamos a abordar una coyuntura social que tiene a una población en Chile específicamente enferma, ya porque es una enfermedad la obesidad como tal. De hecho, si tuviera que nombrar un poquito de estadística, el 74,4% de la población en Chile tiene obesidad y obesidad mórbida, ¿cierto? Sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Por lo tanto, es una coyuntura que hay que abordarla. El gobierno se tiene que hacer cargo de esto, porque la obesidad, al ser una enfermedad crónica, así como la diabetes, como la hipertensión, como otras patologías que son crónicas, el gobierno debiese dar respuesta al 74,4% de la población en Chile. Eso quiere decir, para que la gente que nos está escuchando, que uno de cada tres personas presenta esta enfermedad, que una enfermedad recidivante, o sea, vuelve a aparecer, por lo tanto, por eso pasa a ser crónica. Y lo más grave aún es que la obesidad está asociado con 213 tipos de enfermedades que son crónicas, 13 tipos de cáncer. Entonces ya los estudios dicen que asociado a un tema también de alimentación, ¿cierto? Pero la obesidad está en concomitancia, ¿cierto? Con enfermedades que son crónicas. Por lo tanto, si no abordamos esta coyuntura social más adelante, vamos a tener niños, de hecho ya hay niños que tienen cáncer al colorectal, entonces tiene que ver por la alimentación, entre otras cosas, qué es lo que le estamos alimentando a los menores. Entonces, si no abordamos el tema de la obesidad desde lo preventivo, desde el tratamiento, vamos a tener una población que las cifras se van a disparar. Por lo tanto, ese es el testimonio que nosotros vamos a ver, donde Josemar nos invitó. Tenemos una gran persona que acá nos va a contar un poquito de su testimonio, y yo creo que Josemar viene también a reflejar una parte importante de ese 74,4% de la población en Chile, ya que quiere ayuda, que necesita que podamos abordar la obesidad como una enfermedad crónica, porque al entender que la abordamos como una enfermedad crónica, podría pasar a ser GES. Por lo tanto, la garantía explícita en salud debiesen en todos los establecimientos de salud tener tratamientos que sean validados por el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, y también que sea abordado por un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que detrás de una persona que sufre de obesidad debe haber un médico especialista, deben haber psicólogos especialistas en obesidad, así como están, ¿cierto?, el endocrinólogo, hay especialistas en diferentes ramas. También debiésemos tener el tema de obesidad, que en este caso serían, ¿cierto?, los nutriólogos. Entonces, hoy día vamos a partir con Josemar. Josemar, primero agradecerte desde ya como fundación, con Marcela vicepresidenta y yo presidente, y ambos somos cofundadores. Te queremos agradecer por esta instancia, por mostrar tu testimonio, que es un reflejo, como te decía, de esta coyuntura social. Por lo Buenas tanto, noches a Josemar, todos. Mi nombre es José Manuel, soy un chileno nacido en Viña del Mar, tengo 32 años y es a esto lo que hoy venimos a contarles, a contar algo de
de, esa, Alzar la sil- voz. de eso silencioso que está muchas veces escondido. Mi historia quiere apuntar a eso, contar, poder exponer esta historia. Quiere decir que hay una necesidad de alzar la voz. Hoy venimos a alzar la voz por Chile, porque somos el único país de Latinoamérica, el único país, y quiero que se escuche fuerte, el único país de Latinoamérica que no tiene legislado el tema de la obesidad y el sobrepeso como enfermedad crónica en su plan de salud. Claro, y es una Disculpa, realidad que Marce. lamentablemente no está visibilizada como nosotros quisiéramos, porque mientras más consciente esté la población de que es una enfermedad y que no es una condición estética, más empáticos vamos a conseguir que sea tratado el paciente, porque hasta hoy el estigma que existe es increíblemente juicioso y doloroso. Ujú. Así Entonces, es. tenemos que Lo alzar la voz, lo que tenemos que alzar pasa, la voz. el tema es que tenemos que cambiar ese paradigma, como dice la Marce. José Mari, tú bien lo dices, o sea, cambiar el paradigma desde que miramos la obesidad como un factor de riesgo. Y siempre en Chile se ha mirado como un factor de riesgo en la salud. Por lo tanto, las políticas públicas que se puedan hacer en esa línea van a estar siempre en la línea preventiva, pero sin inyectar mayor recursos desde el Estado. Ahora, si lo miramos desde una enfermedad, el Estado debiese hacerse cargo. Por lo tanto, es muy importante declarar la obesidad como una enfermedad crónica y ahí comentarle un poquito que nosotros como fundación hemos ido inclusive al Senado a presentar temas relacionados con esto. José Mar, volviendo a tu historia, que es un testimonio, como decía, muy enriquecedor, quisiera que nos contara un poquito desde tu experiencia, dónde parte, a tu criterio, dónde se origina en tu vida el tema del sobrepeso y obesidad con el paso del tiempo. Quisiera que me ayudara un poquito ahí. Desde pequeño, desde chico, desde niño, era esto vino desde que nací, ¿me entiendes? Viene el tema. Diría alguien, fue un tremendo bebé, 56 centímetros, Claro. Wow, grandote, de una familia muy constituida bien en donde había muchos vacíos. Hoy puedo hablar de esto con libertad, de donde había muchos vacíos. ¿En qué sentido vacíos? Y no por dejar mal a la familia, no. Es explicar de dónde viene la situación, de dónde viene el problema. Quiero que entendamos que la obesidad también viene por un lado genético y hay un lado que se hace por el ambiente en donde se ve envuelta la persona, el individuo. Entonces, cuando hay una alta exposición a alimentos poco convenientes para el organismo, es en donde allí se genera el tema de la mala alimentación, la mala ingesta. Que el niño no sé, se sacó una buena calificación en el colegio, se sacó un 10, se sacó un 7 y lo premiamos con comida. Porque está en la cultura comida. de la persona. Y eso pasó. Se sacaba buenas notas, Josema, se premiaba con comida. Entonces, esto viene pasando. Se viene acrecentado en la adolescencia. Son los cambios Fui hormonales, me imagino. por los cambios hormonales, pero por la mala alimentación. En este caso, en mi caso personal, se da por una mala alimentación. Acá Yo tengo una vamos a tener pregunta, José. Yo te tengo una pregunta. cero. Dígame. Mira, ¿cómo uno rompe como el esquema de lo que es la normalidad hasta llegar a cierto estado donde se salió todo de control? ¿Qué fue el patrón que afectó o cómo empezó así o cómo uno no se hace autoconsciente de entender quizá la situación que a uno le está afectando? ¿O es netamente Mire, un círculo vicioso? O... mis padres intentaron poder que yo bajara de peso. Muchas veces. En ese punto hay que entender algo. Cuando uno viene con esto en la genética, esto hay una parte genética y hay una parte cuando tú vas subiendo mucho de peso, así como el termostato que regula nuestra temperatura.
hay una cosa que se llama adipostato. Y eso Ya. es lo que regula la cantidad de grasa corporal, que es necesaria, ojo. El Ujú. tener grasa en el cuerpo es necesario, La grasa no blanca es que le llaman, mal. la que protege Exacto, la musculatura, exacto. exacto, el que produce, protege nuestros órganos, ayuda a todos los movimientos celulares, de donde sale todas las cosas, ahí lo químico, ¿cierto? Lo químico. Entonces, pero ¿cuándo se pasa eso? Cuando se va subiendo de peso, se rompe esta parte y ya no se llega esa señal al cerebro que ya hay suficiente tejido adiposo, que es la grasa que como la conocemos. Voy al patrón que tú me preguntas, Lucero. Ujú. Uno cuando es chico no se da cuenta. Cuando pasa es cuando acá en la cabeza te das cuenta y dices, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Me tengo que parar, pero eso, ¿sabes cuándo nos pasa? Cuando estamos muy complicados, cuando ya no nos podemos atar los zapatos, ya cuando ya no podemos agacharnos, cuando ya no puedo, hago una cuadra, una distancia de 100 metros y no llego. Eh, Dice abajo la Ita, saludo a la Ita, y hay una memoria adiposa y está, se acostumbra y se confunde. Totalmente, Así totalmente es. de Igual acuerdo contigo. hay un tema emocional también. A eh, ver, hola Mauri. Sí, totalmente. A ver, yo te digo, creo que la obesidad, todo este tema del sobrepeso, el principal, y lo digo por mi experiencia, el principal, la ansiedad dice abajo Elizabeth, mira. sí, el principal síntoma no son los kilos de más. Ojo, ojo lo que estoy diciendo. No son los kilos de más. Mm, Es la depresión, la ansiedad, el pánico, el estrés, la salud mental. Paula, muchas gracias, pero no me salía el término. Así es. Salud mental, señores. ¿Qué pasa? Cuando uno se encierra, porque ya el sobrepeso pasa a obesidad y es mucho la poca movilidad que tienes, ¿qué haces ahora? Teléfono, computadora, televisión y claro. comida. Y te encierras. Abajo decía que era un tema que afecta directamente a lo que es el cortisol, efectivamente. Exactamente, exacto. Empiezan a secretarse en la cabeza químicamente eh, las, las ayudas, porque a ver, entendamos que en el cerebro, y esto tengo un torpedo, ojo, tengo un torpedo, porque justamente estos días estábamos trabajando con eso. Está en el peso corporal, hay dos centros en la cabeza, el centro de búsqueda y el centro del placer. Y cuando esto empieza, y el camino más rápido que tienen nuestras neuronas es buscar placer en lo que se conoce. Y lo que se conoce es la comida. Es lo primero que te da placer automático. El primer síntoma o los primeros síntomas. ¿Por qué muchos llegamos a TikTok? Voy a poner este ejemplo. Hay muchos que llegan a TikTok queriendo matar el tiempo. TikTok se transforma en un espacio en donde te puedes refugiar de la gran tristeza por un duelo, Ujú, por claro. estrés, por lo que sea. Pongan el nombre y hay una depresión silenciosa atacando la mente de esa persona. Ya, lo que pasa es que, claro, tú Tranquilo. planteas y te encuentro toda la razón, aquí hay un factor psicológico y emocional que influye mucho. Entonces, mi pregunta también va ahí. ¿Cómo fue tu experiencia desde la niñez y adolescencia? Porque con escasos recursos, y esto se han sentir identificado, lo más probable es mamás que tienen hijos y también donde Tita. empiezo a sentir, ¿cierto?, que tengo un sobrepeso, empieza un tema de discriminación
a nivel social, que es súper importante, porque la adolescencia, la relación con los pares, por ejemplo, uno empieza a relacionarse con los pares y los niños a cierta edad o los adolescentes son crueles con el tema del sobrepeso. Entonces ahí se empieza a configurar la identidad como tal, y esta identidad, como se empieza a configurar desde emociones negativas, entonces empieza una autopercepción y hay un deterioro a nivel cognitivo y emocional. Entonces, para mí, me gustaría que nos contara un poquito cómo fue esa experiencia para ti. La experiencia desde de la niñez, a ver, tengo que dar, no puedo decir que los recursos no estuvieron a disposición durante la niñez y la adolescencia. Perfecto. Como te decía, tuve una familia bien constituida en donde los papás estuvieron presentes. Mientras yo iba al colegio, siempre era el más grande, siempre el que me ponían el último en la fila cuando antes de entrar a la sala de clase, al salón de clase. Siempre era el más lento, siempre, muchas cosas. Entonces, siempre hubo esta discriminación. Siempre está el apartar, el segregar a las personas por cómo se ven, cómo se visten. Aislarlo. Eso es normal, está muy normalizado. Te va generando un estigma, pero al final hay un dicho que es acá lo he tenido que aprender a cambiarlo. Te terminas comiendo eso. ¿Dónde lo sacias? En algo dulce, que un chocolatito. Por ahí me van a retar, pero bueno. No es malo, ojo, no es malo. Lamentablemente tenemos la experiencia en Chile que en los centros públicos hay una nutricionista que tiene una pauta de alimentación que es masiva para todo el mundo, no está considerada de acuerdo al cuerpo del paciente, a la necesidad del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que está estandarizada. Y lamentablemente las minutas que las nutricionistas ofrecen, en muchos casos son inalcanzables por los costos que tienen. Entonces, el paciente desiste de llevarla a cabo y no logra el objetivo. Es la experiencia que yo he tenido y que he recogido de muchos pacientes. Dice acá la Paula, es la falsa dopamina. Dice más acá, la Mystic se convierte en un refugio la comida. Más acá dice, los fomes que tratan como que el problema es lo que se come, pero el problema es cabeza y alma, dice Laita. La obesidad Por dice Dios. que es una consecuencia de un problema mayor, dice Laita. Dice el Máximo, se necesita una ayuda integral, incluso energética y espiritual. Es terrible ideal con eso. Dice Laita la gordofobia. Más abajo dice, aún hoy en día en las familias sigue de pie que un niño sano es uno con sobrepeso. Se llama prejuicio, dice Leita. Una pregunta, dice el Rino. Claramente el exceso de peso se alimenta de la ansiedad. ¿Tiene pensado en la gente que deja de comer por lo mismo? Eso sería la anorexia, ¿cierto? Anorexia porque la... Volvemos al punto. Partemos en lo psicológico, en cómo yo me veo, en la relación que tengo con mi cuerpo. Y eso también es muy complejo y muy peligroso. O sea, Siempre hay claro. que pedir ayuda. Chicos, hay algo que tenemos que entender, y en todo tipo de enfermedades. No es malo pedir ayuda. No es de débiles pedir ayuda. Es de Exacto, valientes. El pedir justamente. ayuda, extender las manos para poder pedir ayuda, es de valientes. Porque hay que tener coraje para reconocer que necesitas ayuda. Más abajito dice Máximo, pero también es un proceso de autosanación, no solo de gobierno. Dice Francisca, y a veces no se acercan a uno porque piensan que tiene mal olor. Dice más abajo Elizabeth, Justamente. no le Nuestra han querida dado la Francisca. importancia a la alimentación de los colegios. Dice más abajo, uno generaliza. Dice Elizabeth, las minutas que hay tanto en jardines y colegios no son las adecuadas. Dice Destino Final, yo fui al nutricionista y me dijo, tiene que bajar de peso. Y él tenía más panza que yo. Dice, exacto, completamente dice acá Elizabeth, se debe reconocer. José Mar, en este tema de la dificultad y el funcionamiento, si uno bien, tú lo mencionabas, que hay factores que son súper importantes trabajar, lo psicológico, todo eso. Actualmente, en la actualidad, ¿cuáles han sido para ti, ejemplo, las principales dificultades de vivir con obesidad? Porque tiene que ver con un tema del funcionamiento diario, hay cosas, nosotros fuimos a una entrevista hace poco. Mira, hoy en día reconocer creo que esto es parte también de la misma sanación que muchos hablan abajo, del volverse amigo de esta enfermedad, porque a ver, entender que esto es algo crónico, eh,
es entender que esto no se va a ir tan fácil. Eh, voy a ponerme de ejemplo. Yo llegué a mi peso, un peso saludable, ejemplo X, con una cirugía bariátrica, como sea, llegué a mi peso saludable. Ojo, no dejo de no tener obesidad. Ujú. Ojo con eso. Así es. El que cree que uno llega a su peso, se sanó y todo Claro. está equivocado. Le va a ir mal. Se lo dice a alguien, se lo voy a decir así, que se confió y creyó que la enfermedad el 2022, a fines del 2022, se había echado la enfermedad al bolsillo y que se la había ganado. Ujú. Y la enfermedad le dijo, no señor, usted no ha ganado nada. Sí. Es Marquito, así, José, así de duro. José, mira, nosotros igual tenemos un caso que hemos estado viendo acá, que la señora Francisca, no sé, Marce, podría mandarle también la invitación para que se conecte. De hecho está ahí, está Está ahí, abajo. ya. Sí, Bueno, ella hay que subirla. es una persona también muy encantadora, también nos ha apoyado bastante. Y ella nos comentaba desde la experiencia que hay cosas tan, desde lo operativo, del día a día. Uno no se siente persona. Y es tan fuerte lo que estoy diciendo, con decirte cómo hay el poder asearte, poder higienizarte, todas las cosas que son básicas, que para usted son básicas, lo más básico que usted pueda pensar. Yo le digo atarse los zapatos, pero eso básico que usted pueda pensar, una persona con exceso de peso, con obesidad y con todos los niveles que hay para arriba, no lo puede hacer. sigan la procura, chicos. Procura la fundación donde está Marco, Marcela, y le están haciendo la entrevista a Josema. ¿Ya? Y Lucero Marco está dando las también. pautas de a poquito, va a hacer preguntas y el Josema responde. Dice más bajito en los Ujú. comentarios y después continuamos. Dice el Rino, yo opino que los tratamientos y minutas son estándar. No las hacen para cada persona, por eso fallan. Dice más abajo el máximo, ¿cuál es el primer paso para empezar a sanar? Dice Laita, es que el sistema público antes lidiaba con la desnutrición, pero ahora hay obesidad. Muchas minutas con muchos carbohidratos, dice Elizabeth. Dice la Marce, si se tratara al paciente de forma individual tendría mejor resultado considerado la causa, dice la Ita. El mejor combate es la autoestima. Por eso es tan importante querer y cuidar bien a los niños. Dice el Máximo, cerebro obeso es el concepto en psicología. Dice el Rino, el error comunicacional es decirle comida saludable y sana y no es lo mismo. Dice más abajo la Diana, así es, por comienza a comer nuevamente confiado en que están en su peso y vuelven a subir. Ah, le viene más a lo que se refería José de que tiene que estar uno constantemente en un equilibrio. Dice Leita, créalos con amor y respeto, con autoestima intacta. Así se evitan estos problemas tan complejos. Esto es como una pirámide. Mente, buscar, ayudar. Dice Labro, nuestro mejor premio es poder volver a realizar cosas tan simples. Dice la Miles. José, ¿crees que estos nuevos métodos de alimentación, eliminando los carbohidratos, son buenas o malas? Bajo tu experiencia, te pregunta la May. Mira, no voy a decir sí ni no. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es un mundo por descubrir. Por eso no hablo de... Por eso hablo siempre y siempre me enseñaron a hablar de un plan de alimentación acorde a las Claro, necesidades cada de metabolismo es cada distinto. cual. Cada Entonces, fisionomía, ¿qué pasa? exacto. Hasta hace unos días atrás pensaba, y por lo que había aprendido, voy a poner acá, que el ayuno intermitente no servía. No le sirve a algunos, porque a algunos sí les sirve. Y es el mecanismo que el cuerpo le responde. Por Exacto. eso hoy, cuando me hablan de quitar alimentos, creo que el mecanismo principal para poder Es hacer conocerse uno. un descenso de peso correcto no es restringirse de alimentos, sino que hay que medir cantidad, que es la porción, y qué vas a comer, la elección. Si quiero comerme una hamburguesa, pero si eso yo lo hago todos los días, ahí sí se pone en un problema. Pero si yo lo voy a hacer pensando qué cada cuánto lo voy a hacer, eso sí lo puedo comer, sí lo puedo hacer
porque lo voy a distribuir en X en la semana, voy a pensar en una semana. Y eso no va a ser tan dañino para mí por las calorías que eso puede, lo calórico que puede ser ese alimento. Entonces, creo que eliminar todo no es la clave, pero no quitarlos. Creo que quitarlos no va Ok, a ayudarnos. Dice el Rino, el ser humano es distinto, cada uno absorbe de distinta forma la comida. Dice la Elizabeth, organismo pasivo, organismo excitado, no toda la alimentación es igual para todos. Dice Daite, han sanitizado mucho los carbohidratos. Dice acá Miles, total, y creo que necesitamos de todo un poco. Dice 100% de acuerdo contigo, lo que hay que aprender es a comerlos y a los tiempos que se debe comer. Dice el Rino, gente que duerme, elimina y metaboliza 10 hamburguesas, gente que se come un pan haciendo lo asimila, claro. Distinto el metabolismo, la fisionomía, los biorritmos. José, tú no mencionaste que tenías 22 años, ¿cierto? 32. 32 años. Mira, hemos hablado que, claro, que hay factores sociales que se ven alterados, la parte emocional, la parte, ¿cierto?, psicológica, y producto de la misma obesidad por 32 años, ¿qué otras enfermedades se han desarrollado? Porque, como partimos al principio diciendo que la obesidad está asociada a 213 Ujú. tipos de enfermedades, ¿qué otra, tú, desde la experiencia, nos puedes contar qué has desarrollado? Yo, así, por decirlo tajantemente, por la obesidad, desarrollé, no sé, una diabetes o desarrollé alguna cosa. Hasta este momento no es mi caso. Perfecto, perfecto. Todo cuando mis valores pueden estar un poco alterados con el tema de la baja de peso, teniendo una alimentación más conveniente, eh, se regularizan y se mejoran. Ok, y siguiendo la misma línea de las dificultades que se presentan, José, Ujú, nos podría decir, porque claro, pero nos vamos a situar no un par de años atrás cuando estábamos acá en Chile, aquellas personas que viven con obesidad, ¿tú qué consideras desde la parte del Estado, cierto? También desde la parte motivacional, desde la parte más intrínseca, o desde afuera, cierto? Desde lo exógeno, en este caso con el gobierno, con el Estado, con los sistemas de salud. ¿Qué es lo que requiere actualmente una persona que vive con obesidad para poder generar cambios, tanto con respecto al tema de la obesidad acá en Chile? Y ¿Qué es lo que aquí yo consideras tú me que voy falta? a venir, yo me voy a venir a Argentina. Lamentablemente, Marco, aquí yo tengo que volver a venirme a Argentina. Estando en Chile me tengo que venir a Argentina. Claro, porque Me voy ah, al 2019. perfecto, Yo el perfecto. 2019 estuve en la clínica alemana por una insuficiencia cardíaca. Estuve una cantidad X de días grave. Entonces, ¿qué pasa? Posterior a esto, me atendieron súper bien, no tengo nada que decir de la clínica alemana. Listo. 2016, 2000, eso fue el 2019. El 2020, cuando comienza la pandemia, con esta insuficiencia cardíaca que no se fue, se vino para quedar, eh, con el encierro de la pandemia, la falta de actividad física, la falta de movimiento, yo me encierro. Espérame, yo Y quiero me... hacerte una pregunta ahí, antes que pases al otro lado. A ti te trataron en la clínica alemana, obviamente bien, porque es un sistema privado donde uno está Ujú, pagando, ujú, pero ujú. abordaron el tema el problema Se cardíaco que enfocaron tú tenías. solamente, exacto, Solo en eso, solamente, porque no había un equipo solamente eso. multidisciplinario que te abordara Exacto. todo lo demás. No, Ya, eso. pero no lo hicieron. Lo que pasa es que hay un abordaje ambulatorio de la obesidad en Ujú. Chile. Como el tema está trabajado desde lo estético, tienes que hacerte un bypass gástrico o una manga gástrica, un balón, lo que tú quieras, hacerte una cirugía bariátrica, es solamente para verte mejor, no es por salud. El problema no es como yo me veo, es como yo me siento, como yo me veo imposibilitado de hacer las cosas. Entonces, ¿sabes lo que yo pensé? Me voy a un centro de rehabilitación, Mira, porque había escuchado que
la comida también se trabajaba como una adicción. Así es, así es. Tiene componentes adictivos, pero no es una adicción.